Bueno, esta es la videotutoría del tema de fuentes de campo magnético. Entonces, igual que en todas las tutorías, y no sé si tienen alguna duda particular con respecto a este capítulo. No sé cómo les ha ido con este tema. Profe, en realidad con el anterior creo que uno más o menos agarraba las ideas. Lo veo más complicadillo, pero bueno. Sí, este capítulo es el más complejo de este tema, de hecho. Sí. Entonces, no, ahí soy toda oídos, mejor lo escucho. Ok. Bueno, yo les voy a subir esta presentación, que es una clase que había dado sobre este tema, para que también se puedan guiar. Está tomada del libro. Entonces la idea es que en ese capítulo el objetivo es que ustedes puedan calcular el campo magnético en un punto determinado a partir de una fuente que genere un campo magnético. ¿Qué fuente puede ser? Puede ser una partícula cargada en movimiento, como esta que está acá, esta figura, donde tenemos una partícula positiva, una carga positiva, y está en movimiento. Aquí tenemos la velocidad. Vamos a acá, vamos a cambiar el colorcito. Acá tenemos la velocidad y está a una distancia r. Aquí es importante que ustedes sepan bien definir vectores, porque siempre va a estar este vectorcito presente, el vector que señala el punto donde se quiere calcular el campo magnético, que también está asociado a un vector unitario, ¿verdad? Tiene que saber calcular ambos. Bueno, es el vector y el vector unitario. Tenemos también el vector velocidad, que es el vector de la fuente, es decir, aquí tenemos, perdón, el vector velocidad que indica la velocidad que lleva la partícula que se está moviendo en esta dirección. Y el vector R, que es el que señala este punto, la ubicación. Entonces, la ecuación que nos indica, bueno, hay una ecuación general y una que nos va a indicar la magnitud, que es esta. Esta es la magnitud del campo magnético en un punto determinado debido a una carga que tiene un movimiento con una rapidez v, y su versión vectorial la vamos a ver más adelante. Esto es lo mismo, es la misma ecuación. Aquí está la versión vectorial. Esta es la versión general. Entonces, esta ecuación nos indica el campo magnético como un vector, como lo es acá. Está dado por estas constantes que están acá. Esta constante es la constante de permeabilidad magnética. Eso lo pueden encontrar en el libro, que es 4 por 10 a la 7, algo así. Ahora vamos a ver. El vector v y el vector unitario r. Este es o sea, tienen que calcular el vector r y a partir del vector r, que es el vector de ubicación del punto, calcular el vector unitario, ¿verdad? El vector unitario, recuerden que es r entre su magnitud, ¿verdad? Aquí me salió. Tienen que calcular r. Entonces, tienen que repasar esa parte de vectores. Tienen que manejar bien lo que es el producto cruz y esta parte vectorial. Bien. Luego dice también la carga de movimiento, las líneas de campo que se van a generar. Eso lo vamos a ver ahora con la ley de Oersted. La carga en movimiento produce líneas de campo conforme se va moviendo. Dependiendo de la dirección que lleva esa carga, así va a hacer el campo, las líneas de campo que genera. Aquí bueno, vamos a ver si lo pasamos más adelante. Ahora lo vemos esa parte, de una manera de resumen. Acá está el valor de un cero.
como C es igual a 4pi por 10 a la 7, de menos 7, Newton segundos al cuadrado entre coulomb al cuadrado, o 4pi por 10 a la menos 7, Weber ampere metro. Bueno, son varias versiones que tenemos acá. Podemos ir cambiando las unidades. Al final lo que nos interesa es esta, teslas por metro entre amperio. Bien, ahora, hay una constante K, si se acuerdan de la parte eléctrica, que es esta. Y hay un numerito que se llama la permeabilidad eléctrica, que es este, es del curso anterior. Hay una relación entre el campo magnético y el campo eléctrico, y que se muestra a través de sus constantes. Cuando tomamos el inverso de la multiplicación de la permeabilidad eléctrica y la permeabilidad magnética, obtenemos que eso es igual a el cuadrado de la velocidad de la luz. Y eso es una constante universal. Aquí está demostrado el acople entre el campo eléctrico y el campo magnético, que nos permite calcular de forma teórica la velocidad de la luz. Pues que la teoría electromagnética es una teoría muy completa. Por un lado se hizo la parte eléctrica, por otro lado magnética, después se acopló y obtenemos ese valor. Bien, eso es un paréntesis. Esa es una aplicación de cómo calcular el campo magnético en un punto determinado. Aquí, bueno, es que está un poquito desordenado, pero vamos a la guía. Esto viene del curso pasado. Vamos a ver, por parte dice que dos protones se mueven paralelos al eje X, en sentidos opuestos, como está en la figura, con una rapidez V pequeña en comparación con la rapidez de la luz. En el instante que se ilustra, calcule la fuerza eléctrica y magnética sobre el protón de la parte superior y determine la razón de sus magnitudes. Entonces, a partir de este, que está acá, que se está moviendo, yo tengo que calcular la fuerza magnética y la fuerza magnética en este punto. Bien. El campo magnético, pero la fuerza magnética es de esta forma. Yo tengo que la velocidad tiene un vector de esta forma. Un vector que va a tener una cantidad v y está dirigido en menos j, perdón, en menos x. Sería y, ¿verdad? No sabemos cuánto vale v, simplemente es una constante, una velocidad, un nombre. Entonces, si yo ya tengo el vector velocidad, ahora necesito calcular el vector r. El vector r, vea que r está sobre el eje y, acá. Y mide r, una distancia r, que no sabemos cuánto es, simplemente es r, en j. ¿Y cuánto vale el vector unitario de r? Vale j, porque es igual a 1. Es como cuando usted agarre r y dice r entre r al cuadrado, perdón, el vector unitario de r es el vector r entre r al cuadrado entre raíz de r en j. Entonces esto se va a cancelar y le va a quedar j. Entonces ya tenemos cuánto vale r. Y ya tenemos cuánto vale v. Vean que eso no me lo dio el problema. Yo tuve que deducirlo a partir de la figura. Eso es muy importante que ustedes sepan hacerlo. Entonces vean que aquí ya voy a calcular el campo magnético. El campo magnético es esta ecuación
donde esos son constantes, la carga, ustedes nada más tienen que saber cuál es la carga que les están, tienen que conocer la carga o identificar la carga que les están dando, si es un electrón, un positrón, un neutrón, etc., un electrón, un positrón, etc. Y un protón, perdón. Multiplicarlo por esa constante, eso es una constante que ya vimos ahora, y calcular los vectores. Estos vectores que están acá, vea que están haciendo un producto punto. Entonces, usted tiene que saber calcular el producto punto de V cruz R, donde V vale esto y R vale esto. Al calcular ese vector producto cruz, le va a dar que esto es igual a, vamos a poner una flechita por acá, V en K. Tienen que calcularlo. Eso no lo vamos a hacer acá. Y ese resultado está acá. Y ese sería el campo magnético. Ahora, nuevamente, si yo me vengo, ahora tengo que calcular la fuerza magnética. Ya calculé el campo magnético, ahora voy a calcular la fuerza magnética. La fuerza magnética dice que es Q por V cruz B. Simplemente es hacer lo mismo que hicimos antes. V cruz B y más este valor. ¿Ok? Bueno, esta es la magnitud, perdón. A la hora de hacer los vectores, como está acá, vamos a obtener este valor. Este es el valor de la fuerza magnética. Ok. Luego, el campo eléctrico tiene este valor. Esto viene de capítulo anterior. Esto no lo vamos a meter acá. Lo que quería era que, eh, digamos, de este problema lo que me interesa es que identifiquen cómo es que se calcula el campo magnético y a partir de ahí también la fuerza magnética. Entonces, lo que tienen que hacer es identificar el vector R siempre. Luego, a partir de ahí, calcular el vector R, el unitario, y el vector velocidad, cómo construirlo. Esa es la clave. De cuidados que tienen que tener, ver la dirección de la velocidad y la dirección de R. Aquí era sencillo porque están sobre el eje X y el eje Y. Hay algunas configuraciones que ustedes tienen que calcularlo, sacar lo que son los componentes. Entonces, ahí tienen que tener un poquito más de cuidado. Sí. Esto otro es el campo magnético de un elemento de corriente. Entonces ya vimos el campo magnético por una carga. Ahora vamos a ver el campo magnético por un elemento de corriente. El campo magnético por un elemento de corriente va a estar dado por esta ecuación en su magnitud y esta otra en su versión vectorial. Bien. ¿Qué significa esto? Simplemente estas son las constantes. Esta es la integral de un elemento de longitud eh, de esa parte del elemento de corriente y esta es, igual que anteriormente lo vimos, el vector unitario hacia donde se quiere calcular. Entonces tenemos un alambre, es decir, un alambre de una longitud dl, que es esta que está acá, que está llevando una corriente en esta dirección. Esa corriente que pasa a través de ese conductor va a generar un campo magnético. Entonces tenemos dos campos que son generados, uno por una partícula y otro por un elemento que lleva una corriente determinada, que es este caso. Y al igual que en el caso anterior, queremos calcular el campo magnético en este punto. Pues acá tenemos que saber calcular este R igual, que a partir de este R se calcula este R unitario. Y aquí vamos a tener que saber identificar este vector, el dl, que nos dice hacia dónde va esa corriente.
Importante para saber la dirección del campo magnético, podemos usar la regla de la mano derecha, pero ahora en una versión diferente. Simplemente colocamos, ahora es diferente, para este caso, colocamos el dedo pulgar en dirección de la corriente y cerramos los dedos. En la dirección en que se cierran los dedos es la dirección en que va la corriente. Entonces vean que esta persona cierra los dedos en esta dirección. Y en esa dirección va la corriente. Va como girando. Estas líneas azules son, perdón, va el campo magnético. Esas líneas azules son las líneas de campo. ¿Vale? Acá es donde viene el campo magnético. Bien, vamos a ver. Este ejemplo de estos no los estoy haciendo todos. No va a dar chance de hacer todo eso. Simplemente una parte. Entonces vamos a hacer este ejemplo para que ilustrar esa parte. Dice que un alambre de cobre conduce una corriente constante de 124 amperios. Esa es la corriente. La tenemos. Hacia un tanque galvanizado. Calcule el campo magnético generado por un segmento de 1 centímetro de ese alambre en un punto localizado a 1,2 metros de él. Si el punto es A en el punto P1, voy a calcular el campo acá. Y el otro está acá, en 30 grados con respecto al segmento como se aprecia en la figura. Entonces vamos a calcularlo para este. Y el otro ustedes lo van a hacer. Entonces, vean cómo se calcula el DL. Aquí está el pedacito de corriente. Esto que está aquí, este pedacito rojo es el DL. ¿Cuánto mide? Mide 1 centímetro, me parece. Ok. Sí. El DL dice que mide, perdón, que está en una dirección tal que es el DL, que es el elemento de longitud, perdón, y en la dirección en que va. Vea que la corriente va en esta dirección. Entonces, ese elemento tiene que llevar la misma dirección de la corriente y está sobre el eje X. Esto nos quiere decir que va en dirección de Y. ¿Está claro eso? Como viene para acá, yo le pongo Y está sobre el eje X y yo le pongo esta dirección. Le estoy asignando el vector de unitario de dirección a ese elemento para construir el vector de L. ¿Está clara esa parte? Sí, profe, muchas gracias. Okay. Ahora, vamos con el R. Ya tenemos el de L, que es parte de la ecuación. Ahora, vamos con el elemento R. El elemento R, perdón, el vector R, dice que está a 1,2 metros sobre el eje Y, sobre J. ¿Ok? Ese es el vector R. Ahora, ocupamos el R unitario, ¿verdad? Entonces, el R unitario, bueno, lo podemos calcular luego. Acá no lo colocaron de una vez. Bueno, como está sobre el eje X, es esto, el vector unitario vale J, porque opa, esto es un techito, ¿verdad? R va a ser igual a 1,2 en J entre 1,2 al cuadrado, y esto me va a dar J. Entonces, el vector R unitario va a ser igual a J. ¿Ok? ¿Eso está claro? Sí, profe. Ya tenemos estos dos. Con estos dos ya podemos calcular esto. Y el resultado va a ser este. El resultado es menos dl en dirección K. O, menos, o dl en dirección menos K. No menos.
al hacer el producto cruz. Tienen que aprender a calcular esto. Bien, ahora calculamos la magnitud, que es esta. Donde L, ¿cuánto vale? Perdón, I, ¿cuánto vale? Vale 125 amperios. Eso es una constante que vale esto. 10 por, perdón, 10 a la menos 7 telas entre metros amperios. Esto ya está. Esto ya está. R al cuadrado, ¿cuánto vale? Bueno, R vale 1,2 metros, que es esta distancia. Esto es R, para este caso. Esto ya está. El dl, ¿cuánto vale? Es el pedacito que va a tener esa corriente que necesitamos, sobre la que necesitamos calcular el campo que se está generando. Es 1 centímetro. Lo pasamos a metros, que es eso que está acá. Entonces aquí está I, aquí está dl, y el seno de 90, porque está a 90 grados. Recuerde que este ángulo es el ángulo que hay entre el elemento y esto que está acá, el punto en donde queremos calcular el campo. Entonces aquí está 90 grados. Aquí está el R. Calculamos y nos da este número. 8,7 por 10 a la menos 8 telas. Bien. Intenten calcular para este. Para este caso van a tener que calcular la componente R, va a tener una componente X al cuadrado, va a ser una componente Y al cuadrado. Perdón, vamos a ponerlo, puse mal. R para la parte B es similar, lo único es que tiene una complejidad, que es que R va a tener una componente en X y una componente en Y, ya que se está haciendo un ángulo de 30 grados. Ahora, esta Y es positiva y este J va a ser negativo porque está en dirección para acá, hacia la izquierda. Y tiene que calcular los componentes de esto. Simplemente hacer el triangulito, ¿verdad? 1,2 metros. Esto vale X. Y esto vale Y. Y esto vale 30. Y calculan eso y lo demás es similar. Calculan el producto cruz. Y luego vienen para acá y colocan los datos. Ahora acá R, bueno, R vale lo mismo, 1,2. Entonces en eso no va a tener problema. Pero sí va a tener una edición diferente, el B. Pero bueno, esa es la parte que la pueden hacer ustedes de forma independiente. Vamos a ver esta otra parte que es elemento de corriente lineal de campo magnético, es lo mismo. Venimos calculando. Ok, esos son casos especiales, esos que hay que tenerles atención y tener esas ecuaciones por ahí. Usualmente lo que vemos son aplicaciones, no tanto cómo se llegó hasta acá. Entonces, ¿qué es importante de esto? Aquí hay una serie de pasos. No nos vamos a concentrar tanto en eso, sino más que todo en el resultado. Este es el campo magnético de un conductor que transporta corriente, como el caso anterior, sobre un punto determinado. Entonces, considerando todo el conductor, desde menos A a A, o sea, anteriormente era solo un pedacito, ahora estamos considerando todo el conductor, un cable. El campo magnético para cualquier punto a una distancia X de ese conductor, una distancia perpendicular, va a ser igual a esta ecuación. Bueno, R o esta que está acá. Solamente quiere llamar un XR en lugar de X, pero es lo mismo. No se confundan, este R corresponde a un punto dado que fue utilizado para calcular esas integrales. Pero al final lo que nos interesa es esto, donde yo tengo un conductor y a una distancia R voy a tener un punto donde quiero calcular el campo magnético, la magnitud del campo magnético.
Aquí es muy sencillo, porque la magnitud se calcula de esta forma. Conociendo la corriente y la distancia a la que está el punto, yo puedo calcular la magnitud del campo magnético. Y conociendo la dirección de la corriente, si yo coloco el dedo hacia arriba y cierro la mano, voy a identificar que la corriente va en el campo magnético va en esta dirección. Si la corriente va hacia abajo, tengo que colocar los dedos, el dedo pulgar hacia abajo, y voy a identificar que el campo magnético va en esta dirección. Que los dedos los tengo que cerrar así como hacia adentro de la página. ¿Alguna consulta en este punto? Tal vez aquí no le hagan tanto caso a esto, que es la derivación, sino al resultado. Entonces, para cuando tengan problemas con un cable que lleva corriente y tiene que calcular el campo magnético en un punto determinado, utilizan esta ecuación. Como en este caso. Dice que dos conductores, dice fuerza entre alambre paralelos. Entonces, esta es para calcular la fuerza que se ejerce en un alambre con respecto al otro. Porque este lleva una corriente acá y este lleva otra corriente. Y entre los dos están ejerciendo una fuerza determinada. Entonces, a la hora de hacer el cálculo de la fuerza que se está ejerciendo entre ellos, vamos a obtener esta ecuación que está acá. Entonces, o esta, que también cualquiera, es la misma en realidad. Entonces, la fuerza va a ser igual a la corriente, bueno, la permeabilidad magnética, la corriente de uno por la corriente del otro por la longitud que se tienen en esos alambres. Solamente la longitud es la misma. Entre 2pi, entre R. Este R es la separación que hay entre los dos. Entonces hay algunos problemas que tratan de esta forma. Entonces cuando tengan dos conductores que haya una corriente determinada y una longitud dada, esta va a ser la fuerza magnética que hay entre ellos dos. A partir de aquí lo que viene son, bueno, desde acá, esta parte 3, son como aplicaciones. Bueno, eso lo pueden leer ustedes, es parte de teoría. Quiero ver más. Eso es una aplicación, igual, no lo voy a hacer acá, lo pueden leer. Es muy sencilla, voy a concentrarme en esta que es otra aplicación que es muy, muy importante porque nos ayuda a extenderlas luego y ver la parte de solenoides o espiras. Entonces dice que bobinas, campo magnético sobre el eje de una bobina. Esto es, yo tengo una espira, bobina o como argolla, como quieran decir. Acá entra la corriente, va circulando y luego sale. Al pasar esta corriente por acá, se va a generar un campo magnético y para este caso en particular quiero calcular el campo magnético en este punto. Este es un punto que está a una distancia perpendicular a partir del centro de la espira. ¿Está claro eso? Si yo la espira la veo de lado, uy, qué feo me quedó. Si yo la espira la veo de lado, yo lo que estaría viendo es una raya. Como una raya o un alambre, pero en realidad es una espira. Bueno, me salió otra vez feo. No logro dominar este lápiz. Uy, ese no era. Vamos a ver. Es algo así. Y a una distancia R está el punto donde quiero calcular el campo. Si lo veo de lado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la ecuación que me ayuda a entender esto, calcular esto? Es esta. Solo voy a tener un campo en una dirección determinada. Porque el campo en Y se va a cancelar cuando hago el cálculo. Entonces, ese que es el de Y se va a cancelar. Todas las contribuciones, porque va a haber un campo para acá y otro campo para acá en Y, y ellos se van a restar. Entonces, solo me va a quedar el que está en X.
Y el que está en X tiene esta forma. Entonces, ¿qué es esta ecuación? Esta ecuación me dice que el campo magnético en un punto determinado que es perpendicular a el centro de la espira y que está a una distancia X de ese centro, bueno, aquí le llaman R o X, es lo mismo, y cuyo radio de espira, vean qué radio es A, va a ser igual a esta cantidad. Es la primera magnética, la corriente de la espira, el radio de la espira cuadrado entre 2 veces la distancia de la que está el punto donde quiero calcular, más el radio de la espira, todo elevado a las 3 medios. Y esto va en dirección de X. Es decir, si la espira es así, aquí está el punto, esta es la dirección X. Por decir algo. Aquí está el puntito. Y por aquí en un lado entra la corriente y sale. ¿Alguna consulta hasta acá? Para este caso, es un caso particular. Entonces, también no le pongan tanta atención a esta parte, que es como la derivación, sino a este resultado. Esta es la ecuación. Profe, en el caso de, entonces, de una bobina, siempre se va a cancelar el campo en Y. Sí, Sí, en Y. sí, en este caso, para ese punto. Entonces, estamos en ese punto. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Ok? Listo. Ahora, en una bobina que tienen espiras, lo que vamos a hacer es multiplicar todo esto por la cantidad de espiras, que en este caso va a ser n. Entonces ve que es la misma ecuación. Entonces yo tengo una bobina, usualmente es algo así, y en un punto acá voy a tener un campo. Ese campo va a estar dado por esta ecuación. Simplemente es sumarle un n y multiplicarlo por n. ¿Ok? Y en el centro, importante, cuando yo estoy aquí en el centro, la ecuación va a ser esta. Porque acá esto vale 0. Entonces se cancela esto, pasa a 0 y queda un A que se cancela con este de acá y me queda este resultado. Ese es el campo magnético en el centro de la bobina y ese es el campo magnético en punto alejado de la bobina en su eje X. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta ahí? Profe, a veces se escucha cortado, pero no sé si es usted o yo. Creo que es usted se me escucha cortada. Bueno, no sé, puede ser Sí, cualquiera de los creo que dos en tengo realidad. ahí. Voy a, Sí, es que voy a cambiar un momentito si hubiera el otra persona, Wi-Fi para ver sí, si es eso. si hubiera otra persona, podríamos cotejar, pero no, no hay. Ok. Eh, bien, vamos a ver. Ya vamos a terminar con la parte de teoría. Eh, Ese es un ejemplo de esta parte, muy sencillo. Entonces, simplemente es aplicar la ecuación. Eh, Me dicen que calcule el campo magnético en un punto A lo largo del eje de la bobina. El punto A es 0,8 y en el centro. Entonces, aplicamos la ecuación con los datos que están acá, 100 espiras, eso es n, el radio, que es esa, 0,60, la corriente, que es esta, y ese sería el X, y en el centro. Entonces, para la parte A, sería ese cálculo, simplemente es aplicar la ecuación, es inmediato, que es esto. Y luego nos dicen sobre el eje, a qué distancia del centro de la bobina la magnitud del campo es 8, un octavo, perdón, de la que tiene en el centro. Entonces, eh, cuando está en el centro, el X vale 0, ¿verdad? ¿Qué es esto? Entonces, lo que hacen es,
igualan, digamos, el campo Bx cuando está en el centro, 1/8, tiene que ser igual a, al campo cuando está en un lugar determinado. Entonces, en el centro es este, cuando vale 0, esta parte, el x vale 0, y esto no lo conozco. Entonces lo que hacen es igualar las ecuaciones y me dar ese resultado. Entonces lo pueden desarrollar. La ley de Ampère, que me indica, lo que me permite es calcular el campo magnético generado por distribuciones de corriente con cierta simetría. Se hace a partir de integral de línea, que bueno, ustedes no lo han visto, pero en realidad es sencillo. Lo que tengo que hacer es calcular la integral de línea. A un rasgo lo que me permite es calcular como un recorrido determinado, y a partir de ese recorrido yo determino una longitud. Por ejemplo, si vean que está esto acá. Esto, al resolverlo para una distancia determinada y al hacer una trayectoria circular de esta forma, lo que al final tengo que calcular es la circunferencia. O sea, a una distancia determinada de un conductor, yo tengo un punto y voy a querer calcular el campo magnético en ese punto. Entonces, utilizando la ley de Ampère, lo que hago es, ok, me pongo este punto, veo que el campo magnético lo pongo acá en una trayectoria circular, ya sé qué pasa con un conductor, y calculo la integral de línea. Esa integral, para ese tipo de trayectoria, da 2πr. Lo calculo y me queda de esta forma. Ahora, la ecuación decía que vamos a ver. Ok, como la derivación. ¿Sí? Al final lo que tengo es esto. Si la corriente está encerrada y va en una cierta dirección, la relación va a ser esa. Si está en otra dirección, va a ser positiva. Y si la corriente no está encerrada, va a ser 0, que es este resultado. Entonces, la ley de Ampère, el enunciado general es este. Dice que la integral de línea de un elemento de corriente que lleva y de un elemento de longitud que lleva cierta corriente va a ser igual a la permeabilidad magnética por esa corriente encerrada. Entonces lo que hago es como identificar esa trayectoria, ese elemento y el valor de la corriente. Entonces vean que aquí está. Tengo una trayectoria cerrada, como una trayectoria imaginaria, que va a tener cierta simetría. Usualmente vamos a usar simetrías sencillas, como la de un círculo. Esa trayectoria de un círculo es 2πr. Entonces por eso no te van a tener problema. Y al final lo que tengo que preocuparme es sobre la corriente encerrada. ¿Cuánto es el total de la corriente encerrada? Que vean que puede haber que todas sean en una dirección determinada o que hayan unas en una dirección y otras en otra. En ese caso se van a cancelar, como se ve en la figura. Y bueno, esas son como los problemas. Aquí sale terminado el capítulo. Es un ejemplo para que ustedes lo revisen. Es una aplicación de los conductores que ahora vimos. Y es otro ejemplo. Ok, esta es una aplicación de la línea de Ampère. Entonces lo que hago es como son varios casos.
Entonces, calcular el campo para un punto cuando hay una corriente, cuando son 2, cuando son las 3. Entonces, simplemente es identificar esa parte. Y, para ver, es calcular el valor del integral de línea. El valor del integral de línea simplemente va a ser el valor de las corrientes. Entonces, esta integral de línea va a ser igual a esta corriente. Esta otra integral de línea va a ser igual a esto. Se calcula a partir de las corrientes encerradas. Entonces ahí se las dejo para que también lo resuelvan. Y bueno, este es un poquito más complejo. Pero con el tema de integral de línea es sencillo. Claro, antes que también se lo voy a dar de práctica. Acá, igual, la simetría es circular. Entonces, el valor de la integral de línea, esto que está acá, va a ser igual al final a b por 2πr. Entonces, cuando ustedes tienen una simetría de este tipo, esto va a ser igual a b por 2πr igual a mu0 por la corriente encerrada. ¿Ok? Ahora, tienen que ver si este r, vean que este r va a ver, tiene que ser si está entre estos dos puntos o entre estos. Entonces, con eso vamos a tener que jugar. Hay unas aplicaciones de eso. Bien. Bien, hasta aquí estaría llegando esta explicación rápida sobre la teoría. Temas importantes a considerar. Vamos a recapitular, tal vez, para ir cerrando. Saber utilizar producto cruz, identificar el vector R y el vector R unitario y el vector velocidad para el caso de una partícula cargada en movimiento. Saber calcular el vector, aquí también R unitario, y el vector DL, que es este, que es el vector del elemento de longitud dl que transporta corriente, como se hizo acá en el ejemplo. Este ejemplo, revísenlo bien. Y bien, estas aplicaciones, son ya aplicaciones de esas de lo anterior. Acá es el campo magnético en un punto determinado a una distancia X o R, pueden llamarle, perpendicular al conductor, que es este. El campo debido a dos conductores, la fuerza magnética entre dos conductores, que es esta. Bueno, es un ejemplo. El campo magnético en una espira, para un punto que está acá, perpendicular al eje de la espira. Al centro, perdón, que es esta ecuación. Esto es el radio de la espira y esa es la distancia de que se quiere calcular el campo. Para n espiras o una bobina, que es esto, tiene esta forma. Si estamos acá, a una distancia sobre el eje, en distancia X, o si estamos en el centro. Bien. Y la ley de Ampère, que es la integral de línea, es igual a mu0 por la corriente encerrada. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Ya lo que quedaría es como que ustedes repasen bien el capítulo, vean algunas aplicaciones y ya luego empiecen a ver problemas resueltos. Voy a tratar de poner acá en el Teams algunos videos complementarios con algunos ejemplos resueltos. Voy a subirlos después de colocar la práctica. Entonces... sí, profe, eso de videos adicionales, sí, genial, le agradezco un montón. Ahorita lo subo también. No sé si tienen consultas adicionales, sino para cerrar esta presentación. No, profe, ahí cuando uno se pone a resolverlo, supongo que es donde se va a encontrar detalles, pero con los videos y el material ahí uno se la va jugando. Muchísimas gracias. Ok. Muy bien, vamos finalizando esto.
Estoy mirando. Listo. Ok. Entonces quedaríamos acá. Yo les voy a estar subiendo esto en la próxima hora y ya les voy a poner los videos complementarios acá en el Teams para que puedan descargar y ver esa parte. Excelente, profe, muchas gracias. Bien, bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias.